que los buitres de la derecha están esperando en qué tragedia se agarran. Miren, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Son las 9, a ver, ¿qué hora es? 9:59. En este momento, ¿alguien de ustedes ha visto no sé, un video, una publicación, ya sea en X, en Twitter, perdón, en Twitter X, en Facebook, en YouTube, hablando de la tragedia de Poza Rica, Veracruz? ¿Quién en este momento ha visto una publicación de lo que pasó en Veracruz? Nadie. Nadie está hablando de Veracruz en este momento. Nadie. ¿Saben dónde están concentrados ahorita? Están concentrados en las declaraciones que dijo Gerardo Fernández Noroña en contra de Grecia Quirós, y están concentrados en Carlos Manzo y en las manifestaciones, en los bloqueos de los supuestos agricultores. Ahí están enfocados ahorita. Ahí están metidos. Pero nadie está hablando de Veracruz. Nadie está hablando de Guerrero. ¿Sí? Nadie. No solo Veracruz, perdón, no solo Veracruz. Nadie está diciendo algo de Puebla, de Querétaro, los estados que fueron afectados. Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí. Nadie en este momento está diciendo algo de lo que pasó en las inundaciones pasadas. Nadie está hablando. Todos están callados. Porque ¿sabe por qué? Porque la oposición nada más se agarra de una tragedia. De una tragedia nada más se agarra ahí la oposición. Ahí es lo que están esperando. ¿Sí? Eso es lo que están esperando, una tragedia. Alguien está hablando en este momento, está hablando del asesinato de los 2 colaboradores de Clara Brugada. Nadie está hablando de ahí. Entre políticos y entre políticas se chingan, se están dando baje. Entre ellos mismos. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre de estos políticos que a veces, no que a veces, que se dan de baja solos, entre ellos mismos. Así facilito. Así fácil. Miren nada más, un ejemplo grandísimo. Andrés Manuel López Obrador nadó, nadie dijo nada. Llegó al poder enfrentándose a la oposición, sacando todo el cochinero que tenía la oposición, haciéndoles ver todo el desastre que había. Les enseñó de política, les enseñó cómo enfrentárselos uno por uno. Y con palabras claves que Andrés Manuel López Obrador, cuando no te dabas, cuando ya tenías que dar cuenta, ya se los había dejado caer. Se enfrentó al Poder Judicial. ¿Sí? Se enfrentó a los poderosos, empresarios. Se enfrentó a Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Así va Claudia. Pero ahora venir, quererse ya desde un principio. Oiga, digo, no sé, ¿va a haber alguien más como Andrés Manuel López Obrador? No sé cuándo vaya a haber otra persona igual, otro líder igual que Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Pero ya esto de querer empezar al principio, hacer esto y el otro, y el otro, y el otro, pues es muy corto el camino. ¿Sí? Eso que le pasó a Carlos Manzo se extralimitó muchísimo, muchísimo. Y no, imagínese, ahora, el tema es de que la esposa de Carlos Manzo se metió a la vida pública. Ayer no nos dio tiempo de ponerle una publicación que hizo la señora Azucena Uresti. Ayer fue día de la erradicación de la violencia en contra de la mujer. Pero un día antes, Gerardo Fernández Noroña dijo unas palabras en contra de la hoy alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, por ser, son palabras que dijo, se está agandallando, se está apoderando de su cargo. Yo digo, por un lado, pues está bien, y por otro lado no está bien lo que dijo Noroña, pero comparto claramente lo que dijo Gerardo Fernández Noroña. La declaración irresponsable de la... En una de sus charlas, que siempre tiene todos los días,
este senador, en verdad, Grecia Quirós, con todo el respeto que se merece, un personaje público, ya, desde que ella asumió el poder, es un personaje público. Pero, como era esposa de Carlos Manso, es una víctima. Sí, es una víctima. ¿Se merece el respeto? Sí, se merece el respeto. Por un lado. Por otro lado, vuelvo a repetir, es un personaje público desde que asumió un cargo público municipal. No porque sea una víctima, dejemos de lado la víctima y agarremos del otro lado la presidenta municipal de un municipio. Van a haber ataques hacia su persona. Ataques me llamo debate político, debate público. Me refiero a eso. Debate público. No está exenta a no recibir críticas, no está exenta. No es que uno, por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña, quiera decir lo que siente, porque es una víctima, no, lo está diciendo porque es una persona pública, a partir de que asumió un cargo público municipal. Y acuérdese que cuando ella asumió, dijo, cuando ella tomó protesta como presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, dijo en su discurso, se los vamos a cobrar en el 2027. Así dijo, se los vamos a cobrar en el 2027. ¿Qué está haciendo ahí? Ok, ya está entrando al juego, está entrando al ruedo, ¿sí? Está entrando al corral para jugar. Eso, a partir de que tú dices una declaración, se los vamos a cobrar en el 2027, ok, ya estás entrando al ruedo. Estás intentando montarte en la mula, que es arisca, y aguanta los reparos. Aguanta los reparos porque la mula es arisca. La mula todavía no está acostumbrada a montarse, a montarlo, pues. Ok, desde que tú dijiste esa palabra, se los vamos a cobrar en el 2027, ok, tú ya estás jugando a la mala o a la buena. Entonces, aguanta los reparos. Obviamente ya no he dicho nada ahorita, pero hay personajes que se han ido en contra de Gerardo Fernández Noroña desde ayer, o desde que lo dijo, porque no les gustó la declaración que hizo Gerardo Fernández Noroña, de llamarla fascista, de llamarle aprovechada. Si pensábamos que esa iba a ser, que la carta fuerte era Ricardo Salinas Pliego, creo que lo han desbancado, le han quitado el puesto a Ricardo Salinas Pliego y han subido a Grecia Quirós. ¿Sí? En primer lugar, la señora Grecia Quirós, presidenta municipal de Uruapan, en primer lugar, no estoy quitando sus méritos propios de una mujer. En primer lugar, con todo el perdón, con todo el respeto que se merece, no tiene experiencia para gobernar. No tiene la experiencia para gobernar la señora Grecia Quirós. Lo quieren hacer gobernadora de Michoacán e inexperta. Digo, no es que se le quite el mérito a una mujer, pero, a ver, dijo aprovechada, Noroña. Y en verdad, primero que aprenda a gobernar su municipio, que aprenda a hacer política. Imagínense. El que gobernaba, el que tenía conocimiento, era Manso. ¿Lo dejaron entrenar a ella para ser una líder política? No lo entrenaron. A Grecia Quirós no le entrenó Carlos Manso para hacer una política. O tampoco le dijo, oye, ¿sabes qué? El día o sea, prepárate porque tú vas a ser presidente municipal en cualquier momento. Nunca le dijeron eso. Nunca le dijeron eso. ¿Sí? Nunca le dijeron eso. Pero ella agarró el cargo, ella le dieron el cargo, lo ha dicho en múltiples ocasiones. Ella le dieron el cargo porque se lo merecía. La que le correspondía era la síndica municipal, ese cargo. No quiero meter una palabra que puede sonar. Me lo voy a ahorrar, me lo voy a ahorrar mejor. Me voy a evitar decir esa palabra, que empieza con L, y no lo voy a decir. Pero, pues, si se lo merecía, pues qué bueno, le reconocieron porque era esposa de Manso, adelante.
pero a ella no le correspondía ese cargo, le correspondía la síndica municipal. La síndica municipal dijo, ok, aquí está, tú te corresponde, todos apoyaron, ahí está. Le vuelvo a repetir la palabra que ella dijo cuando ella tomó posesión. Se los vamos a cobrar en el 2027. Ok, agárrese ahora, aguante los reparos de la mula. Te metiste al ruedo y aguántese. Ahora, sí, hay muchos que están defendiendo a la señora Quirós, porque no hay quien lo defienda. Sí, tiene su familia y todo, pero pues es una mujer que se quedó sin esposa. Pero hay muchos medios de comunicación, muchos comentócratas, muchos políticos que se indignaron por las declaraciones que dijo Gerardo Fernández Noroña. Y escúchenme usted, porque digo, ayer la íbamos a pasar, pues no se la pasamos. Y escuchen nada más, esto fue lo que dijo. La declaración irresponsable de la alcaldesa Quirós en Uruapan de señalar a Godoy y a Morón como posibles responsables. Se puede ir a declarar en la fiscalía y dar elementos si es que los tiene, pero la declaración es evidentemente que es una declaración política donde ella, pues la ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo, va a ser candidata. De ahí a que nos gane hay un mar de distancia. Pero es evidente que ya está en esa línea. Y que la derecha la va a apoyar con todo, porque requieren figuras fascistas que legitimen y que tengan además cierto respaldo popular, porque lo demás es saliva. Lo demás es mentira, golpeteo, denuesto, intriga. La declaración irresponsable de la alcaldesa Quirós en Uruapan de señalar a Godoy y a Morón. Sostengo. Eso es lo que dijo Noroña el día de ayer, que fue martes. El lunes en la noche lo dijo eso. Pero como posibles responsables. Es claro que va a aprovechar la popularidad que tiene Grecia Quirós de ser viuda de Carlos Manso. Es aprovecharse de una popularidad. Es como, pues aunque les duela mucho los de la oposición, la popularidad que tuvo Andrés Manuel López Obrador en el 2018, muchos personajes aprovecharon la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? A ver, dígame usted, yo conozco un presidente municipal que ni hizo campaña, que ni siquiera sabía que iba a ganar. Es más, ya estaba en pijama, porque pues él ni lo conocían, ni siquiera hizo campaña. Cuando de repente le dan el aviso que él le había ganado a un popular candidato de ese municipio, un reconocido candidato de ese municipio, ganó la presidencia municipal. No se lo esperaba. ¿Sabe por qué? Por la popularidad de Morena. En el 2018 todo, Morena. Presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores y presidente de la República. Bueno, donde había todo eso, ¿no? Ah, y gobernadores. 6 de 6 era. Todo Morena. Todo era Morena. ¿Cuántos no se aprovecharon de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador? Muchos. Muchos personajes se aprovecharon de la popularidad que tenía Andrés Manuel López Obrador en su momento. Pero digo, así está pasando ahorita con la esposa de Carlos Manso. Sí. ¿Sí? Eso es lo que está pasando ahorita. Carlos Manso no tenía mucha popularidad cuando era presidente municipal. No tenía mucha popularidad Carlos Manso cuando estaba en la presidencia municipal de Uruapan. ¿Sí? Pero después que falleció Carlos Manso, ya tuvo esa popularidad. Por eso le digo, tienes que morir primero para que te hagan héroe. Tienes que morir primero para que te reconozcan. Y eso es lo que está pasando. Es lo que pasó, pues. ¿Ah? Entonces la señora Quirós está aprovechando ahorita su popularidad. La popularidad que tuvo, que tuvo el señor Manso, para pues llegar a aventarse al ruedo de la gobernatura de ese estado. Eso es lo que está pasando. Pero bueno. Y las declaraciones que volvió a reafirmar Gerardo Fernández Noroña
en la Cámara de Senadores el día de ayer, nuevamente, Gerardo Fernández Noroña vuelve a irse contra la señora Quirós. Vamos a poner, a ver. Ok, escuche usted. Ahí está. Nada más escuche. Muchas gracias, senadora presidenta. Adelante, senador. Es un justo reconocimiento a la diplomacia mexicana, larga vida a la diplomacia mexicana, que en el mundo tiene un reconocimiento por su profesionalismo. Dos ejemplos, aquí ya se habló de uno, Gilberto Bosques, quien salvó a refugiados españoles y a muchísimas personas de diversas nacionalidades, o Martínez Corbalá, que durante el golpe de Estado en Chile también salvó a muchísimas chilenas y chilenos. Políticos, por cierto, ambos no eran hombres y mujeres de carrera, y en el marco constitucional nuestro está fijado muy clara la política de la línea exterior, el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Pero yo quiero, senadora presidenta, hacer un reclamo, porque no es la primera vez que la oposición mete la agenda política por la puerta trasera en ceremonias solemnes. Es inaceptable que me aludan cuando saben que yo no puedo intervenir, porque en sesiones solemnes el formato es muy claro y muy rígido. Y yo rechazo categóricamente las acusaciones que aquí hicieron. Las personas del PRI y el PAN que vinieron a hacer uso de la palabra no se han pronunciado frente a la miserable campaña misógina que hay en contra de Fátima Bosch, quien ganó el título de Miss Universo después de décadas de que no se hubiese ganado. Una mujer humanista, consecuente, inteligente, comprometida y además bella. Pero solo porque es humanista han soltado toda esta ofensiva brutal para decir que México compró el título y golpearla y aplaudir ese ataque misógino. Pero ¿qué tal con el ataque sexual a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en pleno corazón de la ciudad? No solo estas personas no se manifestaron condenando esos hechos, sino inclusive la dirigencia del PRI se atrevió a decir que era un hecho montado. Peor todavía, la dirigencia del PRI llama a agredirnos a mujeres y hombres de nuestro movimiento, no solo verbal y físicamente, y la hipocresía de la oposición no condena absolutamente nada. Sostengo, cierro, que la alcaldesa Quirós de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le ha despertado la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno de Michoacán y la mayoría de los gobiernos en disputa en 2027. Terminé, muchas gracias por su atención. Bueno, esto es lo que dijo Gerardo Fernández Noroña el día de ayer en la Cámara de Senadores. Digo, reafirmó nuevamente lo que ya había dicho un día antes. Volvió a reafirmar ahí en la Cámara de Senadores. Si algo le caracteriza a Gerardo Fernández Noroña es que dice lo que siente y dice lo que... Senador, agotada la lista de personas... Lo que está pasando. Dice él tener pruebas. Dice él tener algunas pruebas de ese mismo personaje. Pues quién sabe de qué pruebas habla. Muchas gracias, muy buenas tardes. Después, Noroña se convocó a los medios de comunicación a que fueran a su, ¿cómo se llama? A la conferencia de prensa, donde él iba a hablar sobre ese tema. Y vea nada más lo que pasó. Los medios de comunicación, en el transcurso del día, estuvieron entrevistando a varios senadores, a los que más iban a opinar de si iban en contra de Gerardo Fernández Noroña. Llámese Alito Moreno, Lili Telles, Carolina Vigiano, todos los panistas, priistas, que sí iban en contra de Gerardo Fernández Noroña. Y Gerardo Fernández Noroña convocó a los medios de comunicación a una rueda de prensa. ¿Y cree usted que llegaron? Lo dejaron solo. Lo dejaron solo Gerardo Fernández Noroña. Ahí está. Vamos a escuchar lo que dijo. Está terminando la sesión de la Cámara de Senadores y no me sorprende el vacío de los medios de comunicación, que hoy dolosamente han estado buscando a cuanta senadora puedan para hacer la campaña que traen en mi contra. Y vengo a dar la cara y no se presenta ni uno solo, porque es una campaña insidiosa, es una campaña de mala fe, es una campaña que toma señalamientos que sostengo. ¿Y por qué esos señalamientos? La alcaldesa Quirós, alcaldesa de Uruapan, sostiene que el compañero diputado federal Leonel Godoy y el compañero senador Raúl Morón están detrás del asesinato de su esposo Carlos Manso. Más allá de la tragedia que vive, es una declaración irresponsable. Y la línea política que ha tomado es una línea fascista.
y evidentemente su interés político, su ambición política se ha despertado. Los hechos demostrarán que irá por la gubernatura de Michoacán y que está alentada por las fuerzas de ultraderecha que están haciendo un esfuerzo permanente por desestabilizar al país. Ahí están las diversas manifestaciones que se han venido realizando, no pocas de ellas de manera claramente violenta. Yo no he hecho ningún comentario misógino. Ahora resulta que yo, si sostengo una posición de crítica política, es misógina. Se puede estar de acuerdo o no con mi posicionamiento, pero no tiene un gramo, un miligramo, ni un suspiro de misoginia. Las mismas personas que me están acusando de esto han aplaudido y han sumado su voz para la campaña del linchamiento contra Fátima Bosch. Todo un golpeteo mediático y político solo porque es una mujer humanista, buscando desprestigiar el logro que tuvo ganando Miss Universo después de décadas que no se había ganado en México, manchando su honorabilidad, regateándole el esfuerzo, solo por ser humanista. En el caso de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la oposición se ha atrevido a decir, Alejandro Moreno Cárdenas, que montó la agresión sexual de que fue objeto a los ojos de todo mundo. Las mismas personas que hoy se desgarran las vestiduras no dijeron nada frente a la agresión a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Su posición es evidentemente política, partidaria, sesgada. En este momento que la ultraderecha se ha quitado la máscara, lo que buscan es solo la descalificación y el golpeteo. Bueno, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, senador de la República, que no viene nunca, por cierto, al Pleno, ha llamado a agredirnos físicamente a mujeres y hombres del movimiento, físicamente. No ha tenido ningún señalamiento de misoginia por llamar a agredir físicamente a las mujeres. Ahí se lo comen el PAN y el PRI. Ahí no hay ningún problema. Pero si sostenemos una crítica política, entonces ya es misoginia. De verdad es mucha la hipocresía de la derecha. Y yo, por supuesto, a las 6 de la tarde en medio charla, tengo un espacio para defenderme. Y lo seguiré haciendo. Pero quise institucionalmente aquí, en el espacio de atención a los medios de información, dar la cara. Y la respuesta es el vacío. La respuesta es el vacío porque es una campaña sesgada, perversa, de mala fe, sin seriedad, sin profesionalismo. Porque lo menos que puede hacer un medio de comunicación es preguntarle al señalado su opinión, así como se la preguntaron a lo más de senadoras posibles. Creo que el mínimo de equilibrio implicaba preguntarme a mí cuál era mi posición sobre los señalamientos que estoy recibiendo. Y la posición es el vacío. No me sorprende, pero lo pongo en evidencia. Es todo lo que quiero comentar y si hay alguna pregunta con mucho gusto la respondo. Lo que usted está viendo, lo que usted escuchó de Gerardo Fernández Noroña dijo, dar la cara. No esconderse detrás de algo o no responder por los actos o por sus palabras que ya dijo. Está dando la cara. Te guste o no te guste. Pero los medios de comunicación, principalmente, la señora Azucena Oresti dijo lo que en verdad, mujer. no sé, se la bañó Azucena Oresti. En verdad, pasó de ser héroe, ¿cómo se llama? El señor Manso, y ahora pasa a ser héroe la señora Quirós. Sí, así como usted lo está escuchando. Vamos a escuchar lo que dijo Azucena Oresti. Porque digo, pues es que tienen todas las posibilidades. Perdón, fíjese nada más. Azucena Oresti tiene todas las posibilidades de ir a la fiscalía o a cualquier institución o al tribunal electoral a presentar una denuncia en contra de Gerardo Fernández Noroña por violencia en razón de género. Noroña ¿puede ser denunciado? Sí. ¿Le pueden obligar a Gerardo Fernández Noroña a una medida cautelar, a que elimine sus publicaciones que él ha realizado? Sí, le pueden aplicar. ¿Por qué? Porque Gerardo Fernández Noroña es un senador de Morena y el cual en las
en sus comentarios o en sus palabras que él se exprese hacia una mujer hablando mal, pues aquí no está hablando, no está diciendo, no está ofendiendo a una mujer con sus palabras que él dijo. Está hablando de las aspiraciones políticas que tiene una mujer. Sí, no está diciendo nada malo Gerardo Fernández Noroña, pero puede ser denunciado. Azucena Oresti puede ir al Tribunal Electoral o no sé, a cualquier instancia a denunciar a Gerardo Fernández Noroña. Sí lo puede hacer, cualquier mexicano lo puede hacer. En lo que se resuelve todo ese asunto, creo que primero es el INE, si no me equivoco, es el INE quien toma medidas cautelares y luego va al tribunal. ¿Sí? Eso es lo que puede hacer Azucena Oresti. Pero ellos, ¿sabe por qué no lo va a hacer Azucena Oresti? Porque ellos se quejan mucho de la libertad de expresión. Ellos son los principales que se quejan de la libertad de expresión. Y déjeme decirle que eso quedaría marcado en la historia de la libertad de expresión, que una comunicadora que se queja de la libertad de expresión, que se quejan de la censura e ir a un tribunal a denunciar a un personaje, a un político, es como cortarle su libertad de expresión. Eso quedaría marcado para la historia de México, porque le están cortando la libertad de expresión a un político. ¿Quién se lo está cortando? ¿Quién se lo está pidiendo? Una comunicóloga, una periodista que se queja de la libertad de expresión, que en México no hay libertad de expresión. Eso sería la bomba por qué no va a ir Azucena Oresti a poner una denuncia en contra de Gerardo Fernández Noroña. Sí, tienen todas las posibilidades. Los panistas, las panistas, las priistas, cualquier mexicano puede ir a denunciar a Gerardo Fernández Noroña por su dicho. Sí puede ir. Pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos son los primeros que se quejan de la libertad de expresión. Y le vuelvo a repetir, quedaría marcado en la historia de México que los que se quejan de la libertad de expresión son los que ahora quieren cortar la libertad de expresión a un personaje. Vamos a escuchar lo que dice. Del Gabinete Legal y Ampliado, bueno, son muchas, porque voy a la alcaldesa de Uruapan, a Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso, asesinado el 1 de noviembre. Esto dijo el senador Noroña. La declaración irresponsable de la alcaldesa Quirós en Uruapan de señalar a Godoy y a Morón como posibles responsables. Se puede ir a declarar en la fiscalía y dar elementos si es que los tiene, pero la declaración es evidentemente que es una declaración política donde ella, pues ya la ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo, va a ser candidata. De ahí a que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente que ya está en esa línea y que la derecha la va a apoyar con todo, porque requieren figuras fascistas que legitimen y que tengan además cierto respaldo popular. Lo escucho y no doy crédito. No doy crédito que este señor, que este sujeto misógino, es lo que es el senador Gerardo Fernández Noroña, un misógino, se atreva a hablar así de una víctima. Él cree que Grecia Quirós está ahí fraguando un movimiento con la derecha, que tanto insisten, de todo está atrás la derecha, que si de los traileros, que si de los agricultores, que si el campo, las mujeres, lo del 15 de noviembre, la violencia, la inseguridad, las extorsiones, los desaparecidos, todo es la derecha. Pues vaya a poder ser convocatoria que tiene la derecha. Bueno, pues a lo mejor hay una sorpresa. Él se atreve a pensar que Grecia Quirós, alcaldesa de Uruapan, está fraguando algo con la oposición para ser gobernadora de Michoacán y todavía dice, falta que nos gane. ¿En serio, Noroña no tiene vergüenza? ¿En Morena no pueden hacer algo para que este señor se calle? ¿No es momento de que lo expulsen, de que pues, le saquen tarjeta roja, de que le llamen la atención? Porque vemos en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum a todas las mujeres diciendo que no más a la violencia contra las mujeres, que no más hombres violentos, y tienen a los violentadores ahí. Empezando por este sujeto, Gerardo Fernández Noroña, que me ha agredido a mí, ha agredido a la compañera Leti Robles de la Rosa, ha agredido a Laura Ballesteros, ha agredido a Adriana Dávila. O sea, un larguísimo, etcétera. Y ahora se atreve a hablar de esta forma de Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso, a quien mataron porque no fueron capaces en Morena de protegerlo, porque a pesar de tener 26 o 28 escoltas, lo mataron. Carlos Manso era de Morena. Tenemos por ahí esa declaración, ¿se acuerdan? De Carlos Manso diciendo, no, hombre, pues ya me voy yo de Morena porque son iguales, porque salieron del PRI, salieron peor que el PRI, que el PAN, etcétera. A ver, no era morenista. No se confundan, tampoco no nos confundamos nadie. Carlos Manso quiso ser alcalde de Uruapan por Morena. No fue aceptado por el Movimiento de Regeneración Nacional porque en su lugar forzosamente querían poner a otro perfil. Carlos Manso se va por la libre, digamos, por el movimiento del sombrero, el movimiento independiente, y gana la alcaldía de Uruapan. Esto fue lo que dijo a su salida de Morena. Va a contaminar de lo peor de
del PRI, de lo peor del PAN, de lo peor del PRD, de lo peor de la delincuencia, y no lo quieren reconocer. Por eso, en el pecado llevarán la penitencia. Van a perder Michoacán, y si no se componen, van a perder el poder político en México. Tiempo al tiempo. Bueno, ¿cuál es el problema, Gerardo Fernández Noroña, con Grecia Quirós? ¿Cuál es su problema con las mujeres? ¿No se puede callar? 25 de noviembre, el día de la eliminación de la erradicación de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué sigue ahí Gerardo Fernández Noroña? ¿Por qué sigue ahí Cuauhtémoc Blanco, que tiene una denuncia abierta en su contra por parte de su media hermana por intento de violación? ¿Por qué sigue ahí Félix Salgado Macedonio, con posibilidades y con poder en Guerrero? Escuchamos unos discursos pues muy bonitos ahí en Palacio Nacional. Estoy viendo ahí a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Y bueno, pues ahí está la diputada Anaís Miriam, ahí está la secretaria de las Mujeres Citlali Hernández, ahí está Moni Pisani, Malú Micher. A ver, Malú, pero si usted es feminista. Bueno, eso parecía. Malú Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Ingrid Gómez, subsecretaria de Derecho, la secretaria de Gobernación, la del Bienestar, la de Turismo, la de Cultura, la de Energía, la de Medio Ambiente, la de Ciencias, Anticorrupción, etcétera, etcétera. ¿Por qué Gerardo Fernández Noroña sigue ahí? ¿Y por qué habla así de Grecia Quirós? ¿Lo escuchamos otra vez? ¿El descaro de Gerardo Fernández Noroña? La declaración irresponsable de la alcaldesa Quirós en Uruapan de señalar. Hasta ahí la dejamos. ¿Ya escucharon? ¿Ya escuchó usted? Lo que dijo Azucena Oresti. ¿Por qué sigue ahí Gerardo Fernández Noroña? ¿Por qué Morena no le saca una tarjeta roja? ¿Por qué Morena no lo despide? ¿Por qué Morena no lo saca? Óigame, relájese, señora Azucena Oresti. Vaya usted, elabórese se me fue el nombre, una denuncia. Elabórese su denuncia en contra de Gerardo Fernández Noroña. Presente las pruebas, los dichos que dijo Gerardo Fernández Noroña. Lléveselo a la instancia correspondiente. Usted vive en la Ciudad de México. Vaya, termina su programa, creo que a las 10. No lo sé. Vaya, usted presente la denuncia. Usted es mujer. Usted está alzando la voz contra Gerardo Fernández Noroña, a favor de la señora Quirós. Vaya, que lo acompañen. Usted tiene el poder, es una periodista, es una comunicóloga. Usted tiene el poder de las redes sociales de convocar a Alessandro Rojo de la Vega, Xochitl Gálvez, Kenia López Rabadán, Sandra Cuevas, Carolina Villano. ¿Quién más? ¿Quién más? Pongan en la lista, pongan aquí en el chat quién más podría acompañar a Azucena Oresti. La señora esta, ¿cómo se llama? Denise Dresser. Y hay muchas. Que usted tiene el poder de las redes sociales en su mano. Usted vive en la Ciudad de México. Usted trabaja en un medio de comunicación que se llama Radio Fórmula. Usted convoque a un pequeño grupo que lo acompañen a ir a la instancia correspondiente y presenten una denuncia en contra de Gerardo Fernández Noroña para que lo obliguen a bajar esas declaraciones que hizo. Creo que se llama medida cautelar. Le van a obligar a Gerardo Fernández Noroña que elimine esas publicaciones. Y si más se puede, también que le van a obligar a que pida disculpas, como hicieron a aquella persona que le hicieron pedir disculpas 25 días. Mientras se resuelve el fondo del asunto, si cometió violencia política en razón de género en contra de Grecia Quirós. Vaya usted, señora Azucena Oresti. Le queda súper cerquita la instancia correspondiente donde se presenta una denuncia en contra de la violencia política en razón de género. Usted vaya. Utilice sus redes sociales. No se quede ahí sentada. Por el amor de Dios, no se quede sentada ahí Azucena Oresti. Vaya y haga lo que tenga que hacer. Usted es mujer. Con todo el respeto que se merece. Usted es mujer, vaya. Convoque, que lo acompañen las personas que le mencioné. Y convoque a otras personas. Presente la denuncia. Pidan que censuren a Gerardo Fernández Noroña. Pues es que no lo van a hacer. No lo van a hacer por una simple razón. Porque ellas son las que se quejan de la censura, de la libertad de expresión. Es por esa razón que la señora Azucena Oresti no va a denunciar a Gerardo Fernández Noroña. Porque quedaría un precedente en la historia de México que las que piden respeto y las que piden libertad de expresión, que las que gritan censura, quieren censurar a un político. Es la única razón. No hay otra razón. De verdad, no hay otra razón por la cual a la señora Azucena Oresti no iría en contra de Gerardo Fernández Noroña a denunciarlo, porque ellos son las que gritan libertad de expresión. Ellas son las que gritan censura. Eso es el tema del asunto. Es el asunto, pues. No lo van a hacer. No lo va a hacer la señora. Le aseguro y le perjuro, dijera Noroña, le firmo que no van a ir a presentar una denuncia en contra de Noroña. ¿Bien? Muy fácil. Fácil. Pero, pues es que
ahora son unas personas que gritan libertad de expresión. Y como eso hay muchísimos, por ejemplo, Loret de Mola, Manuel López San Martín, todos los medios se fueron en contra de Noroña.